El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada. Pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, los siguieron. El Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, queridos peregrinos, queridos oyentes de la radio Mir Medjugorje. Cuando Jesús le dijo a Pedro: «Rema mar adentro y echa las redes», esa palabra suya y petición a Pedro es una palabra muy exigente, como la espada de doble filo. Escuchar esa palabra de Cristo, que parece al principio muy inocente, significa entrar en la lucha. Eso significa estar expuesto a la crítica, a los medios de comunicación, a la opinión pública, a la burla, a las risas de los compañeros pescadores, porque es una locura escuchar esa palabra de Jesús, porque el milagro no es que las redes se revienten, sino que las redes que fueron echadas a la palabra del hijo del carpintero, que no tiene nada que ver con la pesca y que no sabe de la pesca. Es decir, el milagro mucho más grande es lo que ocurrió en el alma de Pedro que el milagro de la redada. La gente alrededor solo vio las redes llenas de pescado. Pero nosotros vemos a Pedro, el hombre que ya a partir de ese momento no era la misma persona. El milagro de Jesús es invisible, es lo que no se ve. Por eso, leemos en la Biblia que a Dios no se le puede ver y quedar con vida. Es decir, quedar con la vida anterior, la vida vieja, como si nada hubiera pasado. Cuando nos encontramos con Dios y permanecemos unidos a Él, no podemos quedar iguales, sin cambiar. Nadie que cuando leemos la palabra de Dios, nadie que se encontró con Jesús quedó igual.
Por eso, cada encuentro auténtico y verdadero con Dios es un milagro que sucede en mi alma. Desde la experiencia sabemos que Dios entra más fácilmente en nuestra vida cuando vivimos un fracaso, caída, derrota. Por eso no tengamos miedo del fracaso, porque ese fracaso podría ser una oportunidad para que Dios entre más profundamente en mi vida y que la cambie. El hombre nunca se siente tan pequeño como en la derrota, en la caída, en el fracaso. Y Jesús dirá en otro lugar: te alabo, oh Dios, Señor del cielo y la tierra, porque te has revelado a los pequeños y a los humildes, y no a los sabios y entendidos, porque el dueño del cielo y la tierra lo ha querido así. Y nunca nos sentimos tan pequeños como en el fracaso y en la caída. Jesús entró en la vida de San Pedro precisamente cuando San Pedro experimentó el fracaso. Toda la noche pescaba, pero no cogió nada. Y estaba decepcionado porque ese día no iba a ganar dinero. Y estaba con los pensamientos de cómo volvería a casa de su suegra sin nada, con las manos vacías. Y en esos momentos de su derrota llega Jesús y predica. Pedro seguramente le escucha con atención, y si Pedro hubiera tenido redes llenas, estaría dedicado parcialmente a las palabras de Jesús, pero estaría mucho más dedicado en lo que iba a ganar con todo el pescado que había cogido, lo que iba a llevar a su suegra a casa, etc. Pero ahora Pedro, ve su impotencia, su pequeñez, y ese fracaso le abre las puertas de la plenitud, de la riqueza espiritual que solo pueden ver los pequeños. Nada le impide escuchar claramente la llamada de Jesús y responder. Podemos deducir que en la vida respondemos a Jesús no cuando tenemos mucho éxito, cuando somos fuertes, poderosos, sino cuando somos impotentes. Y la impotencia, podríamos decir, es la experiencia más profunda del hombre, porque esa experiencia, como ninguna otra, nos llevará a Dios. Cuando nos sentimos poderosos, importantes, sabios, con mucho éxito, cuando tenemos todo el control en nuestra mano, Jesús entonces difícilmente entra en nuestra vida. Pero cuando vivimos, experimentamos fracaso, cuando estamos heridos, confundidos, cuando hemos caído, Jesús entonces en ese estado entra en nuestra alma y en nuestra vida. Entonces Él, con su poder, quiere sacarnos al mar abierto en medio día, a la vista de todos, donde nos sentimos estúpidos, raros, y quiere que tiremos las redes allá donde es imposible, en la esperanza contra toda esperanza. San Pablo dirá: cuando soy débil es cuando soy fuerte. ¿Y de qué manera Jesús hizo milagro? En el caso de Pedro, su barca y sus redes, Jesús le pide a Pedro que reme mar adentro, que reme la barca difícil, pesada, y que tire las redes y sacara las redes llenas con esfuerzo y sufrimiento. Es hecho de que Jesús podía haber hecho un milagro sin ese esfuerzo de Pedro. Podía haber dicho sencillamente que haya, y las redes estarían llenas de
peces. Sin embargo, Él nos pide el esfuerzo, colaboración, tiempo, capacidad, callos, ampollas y sobre todo confianza. Y si todo eso lo hacemos a su palabra, entonces gozaremos del milagro que empezará a suceder en nuestra vida. El milagro donde nosotros estamos completamente presentes con nuestro esfuerzo que se apoya en su palabra y en nuestra fe en Él. Y el milagro sucederá en nuestra vida cuando empecemos a vivir según las palabras de la Biblia. ¿Acaso habréis observado los pájaros que se encuentran ante un problema? Por ejemplo, cuando tienen que construir un nido, durante días están construyendo el nido, recogen todo tipo de material, barro, pajitas, ramitas, lo traen para construir el nido. Y cuando lo terminan, sucede una catástrofe, viene un animal o el hombre se lo destruye y queda completamente demolido. ¿Y el pájaro qué hará? Caerá en depresión y dirá, no tiene ningún sentido. Si empiezo a construir otra vez el nido, otra vez lo destruirá alguien. No. De ninguna forma, sino que de nuevo empieza a construir el nido. Y sucede muchas veces que antes de que los muchas veces sucede que ya cuando están los polluelos allí, alguien destruye el nido. Y es muy difícil empezar de nuevo cuando el nido está lleno. Pero aún así el pájaro sigue cantando y construyendo de nuevo. Y de esa forma alaba al Señor y hace como el Señor ya había construido y creado en sus genes, que es seguir construyendo y cantando. El secreto de todos los éxitos es saber comenzar de nuevo. Cuando vivimos el fracaso y experimentamos el fracaso, cuando no vemos frutos de nuestro trabajo y vida y nos parece que todo es fracaso, entonces encontramos razones para desistir de lo que al principio comenzamos con mucho entusiasmo. Precisamente entonces habría que escuchar la voz de Jesús que dice, rema mar adentro, comienza de nuevo, pero esta vez a mi palabra y en mi nombre, y no confiando en sí mismo y en la propia fuerza. El secreto de todos los éxitos y victorias es saber comenzar de nuevo. Y entonces es posible comenzar después de una derrota muy grande, solo por la palabra de Jesús y por Él, porque la obediencia a su palabra da la fuerza. El éxito no depende de nuestra arte de pescar, sino que el éxito depende de la obediencia a la palabra de Jesús. Dios no necesita nuestro trabajo, sino nuestra obediencia. Lo dice claramente Juan Crisóstomo. La verdad escrita en la Biblia podremos comprender solamente si buscamos esa verdad para escucharla, no para predicar sobre ella, no para escribir libros sobre ella o estudiar, sino solamente si estamos dispuestos a escucharla. Es un hecho que Dios se esconde en su palabra, en su mandamiento. Solo la comprenderá aquel que empiece a vivirla en obediencia.
Pedro, en el Evangelio de hoy, muestra la obediencia porque creía más en la palabra del Señor y ha escuchado más y confiado más en esa palabra que en su experiencia de muchos años. La obediencia es la característica de aquel que quiere ser de Cristo. Y eso es correcto, no solo porque yo tenga experiencia de ello, sino porque lo dice la palabra del Señor. Incluso cuando mi experiencia está en contra o se revela. Por eso la obediencia es uno de los misterios de la redención. Jesús no nos ha redimido con su predicación. Las masas fueron fascinadas por sus enseñanzas. No nos ha redimido con sus milagros ni su obra, sino que nos ha redimido por su obediencia. La obediencia hasta la muerte en la cruz. La redención es, por lo tanto, el fruto de la obediencia. Y la escena del Evangelio de hoy termina como las redes están llenas de peces y como las barcas fueron llevadas a la orilla llenas de peces. Pedro nunca en su vida había cogido tantos peces, ni nunca en su vida habría ganado tanto dinero si las vendiera. Y ahora cuando tiene tantos peces y todo está lleno, ahora cuando más tiene, lo deja todo. Pedro no le sigue a Jesús porque sea pobre y porque no tenga de qué vivir, ni tampoco le sigue porque le parece que con él será un pescador más exitoso, sino que Pedro va a la aventura de pescar a los hombres solamente porque se ha encontrado con Jesús. No va por algo, sino va detrás de alguien. La relación personal con Jesús es decisiva. La gente lo deja todo o cuando tienen que hacerlo, cuando descubren el sentido de su vida en otro lugar. Nadie deja todo excepto si ha sido por la fuerza o porque ha descubierto algo que no se puede comparar con otra cosa. Y por eso Pedro, cuando conoció a Jesús, lo renunció todo y le siguió a él. Y el acento no está en renunciar, sino en obtener lo que ha visto, lo que ha descubierto. Nosotros trabajamos en la gran viña donde fuimos enviados, pero me parece que Dios en todo eso le gustaría tener nuestros corazones obedientes y no nuestras obras grandes. Cuando Dios le reveló al rey Salomón, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Salomón dijo: quiero tener sabiduría. En la traducción literal de hebreo está escrito: dame el corazón que escucha tu palabra y que es obediente a tu palabra. Tal vez a base de esas palabras, una de las oraciones más bonitas al Señor sería: Señor, dame el corazón que escucha tu palabra, que es obediente a tu palabra. Y Santa Catarina de Siena dice: si sois obedientes a Dios, en lo que Dios os ha designado, prenderéis en fuego el mundo. Amén. Alabado sean Jesús y María.